Bueno, no le doy tiempo al técnico a que baje suave, porque le doy yo al botón y se baja de golpe, pero tenemos que seguir avanzando, llevamos un poquito de retraso. Entonces, iré dando un poquito más de tiempo a los finales, acabaremos un poquito más tarde, vais a comer un poquito más tarde, que esté la empanada un poco fría, no pasa nada, pero para que todos tengamos tiempo de escucharles. Y vamos con la tercera entrevista de la mañana, que le hemos puesto por título «Los adultos también juegan, adicciones comportamentales». Y nuestra invitada ahora es Marisol Roncero, psiquiatra, formada en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de las adicciones y la patología dual en el ámbito ambulatorio, y actualmente trabaja en ADCOM, Centro para Prevención, Tratamiento e Investigación de Adicciones Comportamentales del mismo Hospital Universitario Gregorio Marañón. Y como entrevistadores pues tenemos a nuestros adjuntos jóvenes ya, comparados conmigo. Por un lado, el doctor Lin Ke-Yang, que es médico psiquiatra. ¿Qué ha pasado? Médico psiquiatra adjunto de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Agudos de nuestro Hospital General de Elche. Y a María Ruiz Pastor, que también es ya la psiquiatra adjunta de nuestro equipo de intervención asertivo comunitaria, que lo llamo yo, que no sé si se llama así porque es el nombre antiguo, pero bueno, así es que os dejo con ellos. Bueno, lo primero de todo, gracias Marisol por haber venido y haber aceptado nuestra invitación. Estamos ya en la tercera entrevista y creo que ya todos habéis dado cuenta de que una de las originalidades de nuestro simposio es que les pedimos una canción. En este caso ha sido The Gambler, de Kenny Rogers. Y como ya habéis intuido, la primera pregunta siempre va a ser ¿por qué esta canción, Marisol? Bueno, cuando me pidieron que eligiese una canción, me ha pasado como el anterior ponente, que me quedé un poco impactada y bloqueada, y entonces, bueno, pues busqué una canción que hablase del juego, ¿no? de los jugadores, porque, bueno, dentro de las adicciones comportamentales está el juego, que a mí es la adicción que más me preocupa y más me ha impactado, y bueno, me pareció pegadiza la canción. Me gusta Kenny Rogers, me gusta el country, y la canción habla sobre todo de cuándo hay que saber parar, ¿no? De cómo hay que jugar bien las cartas, cómo hay que saber parar, que muchas veces los pacientes que trato yo pues no saben parar, ¿no? Entonces ahí está el quid de la cuestión, y eso era por eso quería la canción. Pues Marisol, yo creo que para primero encuadrarnos nosotros, me gustaría que nos explicaras qué es ADCOM, en qué consiste este dispositivo en el que tú trabajas. Bueno, yo me he traído unas diapositivas, sé que en las entrevistas no se suele hacer, pero creo que visualmente es más fácil que entendáis lo que es ADCOM. Para empezar, ADCOM es un servicio dentro del Servicio Madrileño de Salud. Es un centro que se abrió en julio del 2022, llevamos casi 4 años, y se abrió para tratar adicciones comportamentales. Bueno, no sé si esto cómo se pasa así. No sabemos. ¿Así? ¿Tampoco? Ya se fue. ¿Qué he hecho? Perdón. ¿Cómo se pasa esto? Pues justo. Vale. Bueno, eso, ¿no? Eso es, digo, para que tener un soporte destinado a la detección, prevención y tratamiento e investigación. Nosotros estamos ubicados en el Hospital Gregorio Marañón. Es un hospital bastante antiguo, tiene más de 50 años y tiene distintos pabellones. Y psiquiatría tiene un pabellón propio nuestro con 2 plantas y está ubicado en ese pabellón. Estamos en la calle Ibiza, al lado del Retiro, pues si queréis algún día venir a vernos. Y bueno, lo que quería ver un poco es el tipo de adicciones que tratamos nosotros ahí, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay algunas unidades en España que tratan juego patológico, por ejemplo la unidad de Belviche y otras unidades sobre todo en Cataluña. En Madrid tenemos 2, una en el Hospital 12 de Octubre y otra en el Ramón y Cajal. Pero lo novedoso de esta es que tratábamos más adicciones comportamentales, ¿vale? Tratamos juego, videojuegos, redes sociales, que yo siempre insisto que en adultos, que yo soy psiquiatra de adultos, está en relación siempre con las demás. Tratamos adicción al sexo presencial online y compras, ¿vale?
Entonces, nuestros cometidos son sobre todo la prevención, la investigación y un cometido sobre todo asistencial. Vemos pacientes, el equipo está formado por un psiquiatra de adultos, que soy yo, psiquiatra infanto-juvenil, psicólogo clínico, enfermero de salud mental y trabajador social. Bueno, Link, que por eso me ha invitado, él ha estado 4 meses rotando con nosotros, de septiembre a diciembre del 2024, y bueno, pues yo creo que conoce bien cómo trabajamos. Bueno, tenemos varias líneas de investigación, ya hemos sacado algún articulillo sobre, bueno, sobre todo los perfiles de pacientes, ¿no? Dependiendo de su adicción, nos interesa mucho los sociodemográficos, si hay comorbilidad, etcétera. Y luego también tenemos estudios sobre las bases neurocognitivas asociadas sobre todo en la adicción al sexo. Y asistencial, bueno, estamos haciendo también labores de prevención. Ahora el psicólogo clínico ha iniciado un grupo de familias que es para prevenir, ¿no? Pues todo este tipo de comportamientos adictivos y demás. Bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Vale. Quiero pasar esto rápido porque, bueno, ¿cómo se accede a Azcom? Nosotros somos un dispositivo supraárea. En Madrid hay más de 6 millones de habitantes. Y nosotros atendemos a toda la población de la Comunidad de Madrid, no solo a nuestra área sanitaria, que sería como de unos 300.000 habitantes. Entonces, tenemos 2 grupos, uno es infanto-juvenil y otro es adulto. Los infanto-juveniles son desde los 12 años y los adultos a partir de 18. Y lo único requisito, porque el acceso es totalmente digitalizado, ¿vale? No se accede a través del médico de cabecera ni nada, es tener una tarjeta sanitaria con un CIPA, que bueno, es un numerito que hay arriba a la derecha y demás, ¿vale? Entonces, los pacientes están en su casa y quieren buscar un tratamiento para adicciones comportamentales. ¿Qué hacen? Pues teclean Azcom en el buscador, ¿vale? Y les lleva a esta página, que es la página de la Comunidad de Madrid. Aquí abajo veis solicitar cita, ¿vale? Teclean y les sale este formulario de acceso al servicio, donde veis que tienen que rellenar pues el CIPA, la fecha de nacimiento y el DNI. En caso de los adolescentes, rellenan el DNI del padre, ¿vale? No el suyo, pero sí su fecha de nacimiento, ¿vale? Y el CIPA que tengan en su tarjeta sanitaria, ¿no? Que ya suelen tener, ¿vale? Hay un sistema de autocita, como, bueno, pues no sé, cuando era la vacuna del COVID, que también nos autocitábamos, o en otras, en otros servicios también es un sistema de autocita, la persona elige la cita. Nosotros tenemos 4 días a la semana que hacemos cribados. Estas citas son para realizar un cribado en el hospital, ¿vale? Y el cribado es, el paciente va allí y hace una serie de cuestionarios, ¿vale? Sociodemográficos, escalas clínicas, pasamos el SCL-90, el Multicage, bueno, varias escalas. La trabajadora social también les hace una pequeña entrevista y lo que hacemos es, bueno, pues recabar muchos datos de este paciente para que en una reunión semanal pues los podamos analizar y ver quién entra en el grupo o no. Entonces el acceso es directo a través de la web, los cribados son presenciales, se hacen grupos hasta de 8 personas y se suele hacer en una tablet o en el mismo móvil, ¿vale? Este sería un poco el cuestionario, ahí está el nombre de mi jefe, que bueno, es el ejemplo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues los pacientes en su móvil ven todas estas escalas y las van rellenando in situ, ¿vale? En el mismo hospital. ¿Vale? Se accede y entonces, bueno, pues nosotros luego en una reunión semanal, me estoy enrollando un poco, ¿no? Bueno, ya acabo. En una reunión semanal decidimos si entran o no entran al servicio nuestro y ya está. Bueno, yo creo que ya con esto he explicado un poquito lo que es. Si queréis ir durante la entrevista, pues, seguimos. Marisol, a colación un poco esto del proceso asistencial, entonces, porque nos quedamos con la idea de que el paciente, claro, se inicia con la motivación que tiene para tratarse esa adicción y por eso piden ellos la misma cita, ¿no? No es como otras especialidades que te derivan. Que también te iba a preguntar, aparte de esto, que yo creo, ¿no?, que nos ha quedado claro, ¿alguna vez también hay algún sistema de derivación o en general, aunque le proponga a otro especialista, igual deberías de, por ejemplo, el de salud mental, de ir a los compañeros de Azcom y entiendo le enseñen de qué manera? Es así, ¿no? Entiendo. Sí, pero bueno, en la misma consulta muchas veces el mismo psiquiatra le pide la cita al paciente de esta manera. Quiero decir que al final, bueno, es algo que lo puede hacer el paciente, pero sí, muchas veces nos llega por recomendación de su psiquiatra, del médico de atención primaria, etcétera, etcétera. Entonces, en la misma consulta a veces se le autocita al paciente. Ah, pues ya tienes cita tal día para ir a Azcom. Muy bien.
Pues la gran mayoría de los que están aquí asistentes pues no sabían que yo había pasado 4 meses de mi rotación de la residencia con vosotros. Y sí que es verdad que yo antes de ir, ¿no? yo ya tenía una preocupación, una pregunta interna de ¿por qué no veo esta patología en los centros de salud, en la planta? ¿Por qué mis adjuntos nunca me han hablado de esta patología, ¿no? Entonces luego encontré ADCOM. Entonces ya empecé ahí a pensar, ¿no? Y la pregunta que me viene automáticamente ¿es posible que estemos entendiendo algo mal de las adicciones comportamentales? Pues es muy buena pregunta, porque a mí me pasó lo mismo. Yo ahora trabajo en el hospital, pero yo estuve 17 años en un centro de salud mental ambulatorio, viendo pacientes que me derivaban los médicos de atención primaria, pacientes con trastorno mental grave, otros con trastorno mental leve, todo tipo de pacientes, y a mí nunca se me ocurrió preguntar si un paciente consume pornografía o incluso si juega o no juega o compra o no compra. Jamás se me pasó por la imaginación preguntarle eso a un paciente, ¿no? Entonces, es verdad que luego, cuando nosotros analizamos a los pacientes que vienen a ADCOM, pues muchas veces ellos no lo comentaban al médico de atención primaria, a lo mejor pues lo que sí que tenían era un problema de juego, ¿no? Y eso les hacía tener insomnio, tener depresión, tener ideación suicida, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues yo creo que por lo menos conocer que existe, ¿no?, estas patologías o que existe a veces estos comportamientos, pues nos puede abrir mucho campo y poder, bueno, pues a lo mejor manejar este tipo de pacientes de otra manera diferente, ¿no? Porque a veces son pacientes que no van bien, pues es que con este hombre estoy haciendo psicoterapia, estoy dándole medicación, tal, y no va bien, es que no sé, hay algo ahí que no me termina de contar, y yo creo que nos falta, pues eso, esa visión, que me incluyo, que yo hasta que no he llegado aquí tampoco era muy consciente de esto. Efectivamente, esa es una de las cosas que me está pasando también actualmente, de no les pregunto sobre ese tema en concreto. También creo que es una dificultad de muchos de nosotros, por así decirlo, el diferenciar, ¿no?, cuándo es una conducta problemática y cuándo pasa a ser una adicción. ¿Dónde dirías tú que dices, aquí es donde la clave para decir, esto es una adicción? Pues yo, que me he dedicado muchos años a adictos al alcohol, sobre todo adictos al alcohol y a la cocaína, ¿no?, tratar a estos pacientes, pues es un poco igual, ¿no?, que un adicto a una sustancia, pues la pérdida de control, toda la vida gira, ¿no?, en torno a esta conducta, realizan la conducta a pesar de estar en contextos que no son adecuados, por ejemplo en el trabajo, en reuniones familiares, etcétera, ¿no?, a pesar de las consecuencias, pues lo mismo que un alcohólico, ¿no?, que bebe en el trabajo, que a pesar de que está mal el hígado sigue haciéndolo, no puede parar de hacerlo una vez que empieza. Pues más o menos serían estos criterios. No es una persona, por ejemplo, que vea pornografía o una persona que juegue a las máquinas tragaperras, ¿no?, sino cómo se relaciona, ¿no?, con esa conducta. Claro, me resulta interesante esto que comentas, porque no es más grave el que más bebe, por ejemplo, ¿no? Es más grave el que bebe en el trabajo, o va borracho siempre, o conduce directamente borracho, ¿no? ¿Qué otros síntomas, ya más hacia las adicciones comportamentales, dirías que denotarían gravedad? Bueno, yo me voy a decir a lo mejor algún ejemplo de cada una, ¿no?, que pueda ser. Sobre todo en el juego, lo que denota gravedad es la ideación suicida, ¿no? Yo creo que es un síntoma de que la adicción ya está muy avanzada, ya están en fase de desesperación, que es cuando ya han perdido todo, piden préstamos, etcétera, etcétera, y eso denota gravedad. Luego hay un grupo de pacientes que a mí me llama mucho la atención dentro de lo que es, ¿no?, pues la psicopatología, que es los pacientes de juego, pues que a lo mejor engañan, roban, sustraen, que no tienen por qué ser especialmente graves, pero ahí hay una personalidad que no es, ¿no?, lo habitual. Y, por ejemplo, en adicción al sexo o conducta sexual compulsiva, que bueno, yo lo utilizo indistintamente, pues el tener disfunción sexual con la pareja habitual, muchos de ellos tienen parejas y bueno, casi un alto porcentaje de los pacientes con conducta sexual compulsiva tienen pareja, pero tienen muchísima dificultad e incluso a veces es imposible que tengan relaciones sexuales porque su cerebro está tan acostumbrado a la pornografía que no son capaces. Y, por ejemplo, en las compras, pues las graves deudas, la acumulación también, que yo le pido a las pacientes que me enseñen una foto de su habitación, ¿no?, de su casa, y ves verdaderas horrores, ¿no?, de ropa con etiquetas
etiquetas acumulada en el suelo, en los estantes, ¿no? Que tú ves al paciente cómo viene a la consulta y luego no sabes muchas veces lo que hay detrás. Para mí eso sería grave. Y en el tema de los videojuegos, que yo no lo trato directamente porque mi compañero es psiquiatra infantojuvenil, que también le conoce el INCE, pero los trata hasta los 25 años, esto se ha hablado aquí también, ¿no? De la adolescencia que dura, pues él trata pacientes con adicción a videojuegos, muchos con rasgos TEA, muchos con TDAH, y son chicos que igual llevan encerrados en la habitación desde los 17 años, como son chavales que no son agresivos, no molestan, no consumen sustancias, no tienen esa extroversión que tienen los adictos, pues no molestan. Entonces llegan a la consulta 4 o 5 años después sin ninguna perspectiva laboral ni educacional, sin ningún tipo de relación más allá de... Y eso a mí me sugiere muchísima gravedad también. Yo te iba a preguntar también, por irnos igual, ¿no?, al paso anterior, por cada adicción comportamental, igual qué perfil de paciente suele ser, y ya que estamos aquí, que hay, ¿no?, varios psiquiatras de distintas unidades, también igual en relación, si hay alguna más en relación con alguna comorbilidad, patología dual, y que también pues estamos viendo igual, porque estemos más especializados en un trastorno, pues tener en cuenta ciertas adicciones comportamentales que igual tenemos que estar revisando y mirando si están dándose. Bueno, perfiles, es verdad que a mí no me gusta mucho encasillar, pero es verdad que hay unos perfiles que se repiten constantemente en AZCOM, ¿no? Por ejemplo, el jugador presencial, porque nosotros dividimos entre presencial y online, pues es un señor, sobre todo. También hay mujeres, vamos teniendo más mujeres ahora, lo cual me gusta porque ya las mujeres por fin se atreven a pedir cita y eso es muy importante. Sobre todo es un varón de una edad media, rondando los 40 aproximadamente, con una historia de juego presencial a lo mejor de 20 años de evolución, con un hábito alcohólico a veces bastante importante, muchas veces con una depresión debajo de muchos años sin tratar y... Bueno, la comorbilidad sobre todo es con estados depresivos, ¿no? Este paciente en concreto. Luego tenemos el perfil online, ya os digo que no me gusta encasillar, que parece que voy, pero luego el perfil online es mucho más joven, a lo mejor chicos en torno a los 20, 25 años, que han empezado a jugar a una temprana edad, igual con 12, 13, 15, 16, 17, pero que ya tienen una adicción bastante grave. Además ellos te lo dicen, yo me di cuenta que enseguida que empecé ya me enganché muchísimo, ¿no? Y ya empiezo a ir solo, ya no voy con amigos, ya a las puestas deportivas, a la ruleta online, etcétera, etcétera. Y son jóvenes, suelen ser chicos o que estudian o tienen a veces pequeños trabajos que les permite pagarse, ¿no?, estas apuestas, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que tienen bastante buen pronóstico porque enseguida piden ayuda, vienen con los padres, la familia aquí es fundamental, sin la familia no hacemos absolutamente nada. Y este perfil también es muy importante. Y estos chicos suelen tener rasgos de TDAH, sobre todo TDAH o en tratamiento o TDAH que cumple los 18 y de repente ya lo dejan de tomar o se les quita o dejan el seguimiento, incluso TDAH sin diagnosticar. Entonces eso se tiene muy en cuenta, no a todos les medicamos del TDAH ni mucho menos, pero sí tenemos en cuenta que esa comorbilidad existe bastante frecuentemente en estos chicos tan jóvenes. Las compras, pues perfil totalmente opuesto, mujer, sobre todo un 80% son mujeres, y estas mujeres tienen una edad más avanzada, ya a partir de los 40, 45, perfil distímico, mucho trastorno de conducta alimentaria, sobre todo con atracón, desde todo lo más impulsivo, mucho TOC también, ¿no?, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y entonces ahí me planteo yo la fenomenología de las compras, ¿no?, si es como una compulsión o es una adicción. Y bueno, también tenemos personas con rasgos límites de personalidad o incluso con un trastorno límite diagnosticado también que tienen esta elevada impulsividad. Y en los videojuegos, bueno, lo que os he comentado que no es mi campo, pero es estos chicos, ¿no?, con rasgos TEA, rasgos TDAH y como muy evitativos y con mucha comorbilidad también, los de videojuegos. Claro, y luego un poco también en relación de lo mismo que estamos hablando, ¿qué factores igual son de peor o de mal pronóstico y que hay que tener en cuenta cuando estamos tratando adicciones comportamentales? Pues nosotros en AZCOM
intentamos, normalmente atendemos pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas, ¿vale? Porque si es una simple adicción, que bueno, la mayoría la tienen, ¿no? Pero bueno, más o menos vemos si es algo como el juego está muy presente y tal, pero no tiene ninguna otra comorbilidad, intentamos derivarlos, aquí se llaman UCAS, ¿no? Sí. Bueno, pues allí se llaman CAZ o CTA, ¿no? Que puedan trabajar esos aspectos como más conductuales, ¿no? Más de barreras y tal, y nosotros nos quedamos un poco con los que tienen patología dual. Perfil, pues a mí hay un perfil que me preocupa mucho, que es el perfil de juego y psicosis, perfil de juego y esquizofrenia, que no sé si Lin, que te acuerdas que digo, me los quedo yo, entonces me los quedo yo porque me interesan mucho y me parecen unos pacientes súper complicados de tratar, ¿no? Porque además el impulso de jugar en los pacientes con psicosis es distinto que el que pueda tener un paciente que al principio es ganar dinero y luego ya se va convirtiendo en sí mismo en adicción. Ese perfil es muy grave. Y luego, bueno, pues todo lo que conlleve eso, elevada comorbilidad, ¿no? Pues con trastornos graves de personalidad, con otras adicciones también. Los perfiles de TCA graves con compras también son muy complicados de tratar, que al final la compra es como algo más, ¿no? Que realmente es un sumum de gravedad en sí misma. Y los pacientes de juego a mí me parecen especialmente graves por sus consecuencias, su psicopatología, ¿no? Cómo llegan a situaciones catastróficas simplemente por la adicción al juego y llegan en un estado de desesperación, pues muchos con unas ideas suicidas como muy, muy graves. Todo en sí, no tanto depende de la adicción, sino de cómo claro, el paciente, ¿no? tenga esa comorbilidad muchas veces. Ya presentados un poquito a los pacientes, ¿no? Y qué son las adicciones comportamentales, los pacientes cómo son, qué problemas pueden venir, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con ellos? ¿Qué clase de terapia le ofrecemos o le ofrecéis? Yo ya no pertenezco ahí. ¿Le ofrecéis en AFCON? Bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Cómo trabajamos, aunque él tuvo la mala suerte de estar cuando no teníamos psicólogo clínico, porque estaba de baja y nos costó cubrir, pero bueno, ahora sí que lo tenemos, con lo cual podemos dar un tratamiento mucho más, ¿no? Nosotros hicimos ahí esas labores también, pero es verdad que el equipo es multidisciplinar y entonces atendemos a los pacientes desde distintas áreas, desde que entran con la trabajadora social, que ya les hace como una pequeña entrevista, ¿no? Y esos factores sociales, que luego hablaremos de ellos con el tema del juego, de las deudas, etcétera, son súper importantes, hasta el enfermero, que también hace un grupo de psicoeducación de compras, hace también grupos de gestión de ansiedad. Nosotros, todo paciente que llega por la puerta, le hacemos una analítica completa, ¿vale? Para ver el nivel de salud, porque esas adicciones muchas veces se alimentan mal, consumen, no hacen ejercicio, etcétera. Entonces esa parte de salud física la vemos muy importante. También le hacemos unos tóxicos en orina a todos, aunque tengan 60 años, 70, da igual, a todo el mundo que pasa por allí, porque no es un criterio excluyente, a no ser que la adicción a la sustancia esté en primer plano, pero sí que yo quiero saber de dónde parto, ¿no? Cómo, pues no es lo mismo si consume cannabis, si no consume, etcétera, etcétera. Eso, el paciente ya pasa al grupo 3, ¿no? Este que ponemos aquí, le citamos en consulta, primero tiene una consulta con enfermería, luego con psiquiatría o psicología clínica. Yo me suelo quedar pues pacientes a lo mejor con un trastorno mental grave, si necesitan algún tema de medicación, pero indistintamente, ¿verdad? Lo ve psiquiatra, psicólogo, sin ningún tipo de diferenciación. Hacemos una primera entrevista y ahí ya elaboramos un plan de tratamiento. Bueno, pues depende. Nosotros trabajamos mucho con la entrevista motivacional, que sé que ayer tuvisteis un taller, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es ver en qué estado de motivación, porque no es lo mismo un paciente que está en precontemplación, que le traen de las orejas la familia, que le ha pillado la mujer, pues eso, ¿no? Con el tema del juego o con las deudas o con el porno, lo que sea, que una persona que viene, pide cita, hace el cribado y quiere ponerse en tratamiento. Entonces, dependiendo del nivel de motivación, pues tenemos varias consultas individuales, vemos, ¿no? Pues análisis funcional de la conducta, vamos aspectos, hacemos una buena historia clínica, vemos las deudas que tiene, las consecuencias, los antecedentes, si hay temas judiciales, etcétera. Y luego nosotros, como al principio cuando Azcon se abrió tuvimos una avalancha tan grande de pacientes que vino, sobre todo reportando ellos adicción al sexo, pues ideamos unos grupos. Entonces, los grupos
que hacemos nosotros, vamos, los ideamos entre el psicólogo clínico que estuvo al principio y yo, hicimos las diapositivas, el guión y tal, son grupos sobre todo psicoeducativos, no son grupos de autoayuda, no son grupos... y lo que hacemos es explicar en distintas clases qué es la adicción, estrategias de prevención de recaídas, detección de situaciones de riesgo, explicamos la rueda del cambio, situaciones de riesgo externas, internas, un plan, ¿no?, de tratamiento. Está basado, ¿no?, pues en muchos manuales de adicciones. El Matrix, por ejemplo, que ha salido antes por ahí, sí que lo hemos utilizado. Bueno, terapia de aceptación y compromiso, motivacional, etcétera. Y estos grupos son por trimestres, son 3 al año. En verano no se hace, evidentemente, pero el paciente siempre se le ofrece este grupo, dependiendo, porque a mí sí que me gusta que al grupo vayan ya un poquito motivados. No hace falta que tengan una abstinencia de mucho tiempo, pero bueno, por lo menos un mes, 15 días, para que estén más preparados. Entonces tenemos un grupo de juego, un grupo de sexo y un grupo de compras. El de compras lo hace enfermería, ya os digo, con trabajo social. Y yo, entre psicología clínica y yo, somos coterapeutas, hacemos sexo y juego. Y luego ya continúan el tratamiento hasta que estén bien. Sí. Quiero decir, tampoco... De lo que has mencionado antes, de esta parte de que las redes sociales y las nuevas tecnologías están relacionadas con todas las demás, evidentemente, ¿no? Al final, juego online, la pornografía, todo esto es a través de dispositivos. Me resulta curioso, o me resultaba curioso, pues, las barreras, ¿no?, que poníamos a los pacientes, pues, como accedes a esto a través de tu móvil, tienes que hacer esto, ¿no? Eso me pareció muy curioso y no sé si eso ha cambiado en estos 2 años. Seguimos igual. Bueno, os lo explico lo que hacían, ¿no? Sí. Realmente. Porque dirán estos que están hablando. Sí, hacían lo mismo. O sea, aquí siempre les decimos a nuestros pacientes que consumen y tal, pues, vale, pues borra el contacto de tu camello, que nadie te controle el dinero, todas estas cosas. Lo que haces con el que consume pornografía, ¿no? Pues ahí lo que hacían era, pues ala, este es el teléfono móvil que te tienes que comprar. Y era un cacharro increíble, ¿no? Un Alcatel de hace 1000 años. 300, no sé ¿no? qué Entonces, como otra forma de barrera, ¿no?, externa para intentar que no lleguen a consumir, ¿no?, por así decirlo. Me parecía muy interesante eso y habría que hacerlo más. A ver, eso suena un poco raro, ¿no?, esto de poner barreras. Daos cuenta que los pacientes cuando llegan, ellos quieren ponerse bien. Quiero decir, que a nadie le impone a nadie que se compre un teléfono. Nosotros hacemos recomendaciones. Mira, estas son las recomendaciones que nosotros planteamos en tu caso. Pues, por ejemplo, si ves un estímulo en una serie y tal que te pueda activar, pues cambia de canal, vete a otro sitio, etcétera, etcétera. Si implica dinero, pues que alguien te controle las cuentas de momento hasta que ya poco a poco, ¿no?, pues que no puedas sacar tu dinero solo, etcétera, etcétera. El tema del móvil, pues mucha gente no tiene personas que le puedan apoyar, ¿no?, un coterapeuta en casa, y necesitan un teléfono zapatófono. Mucha gente no puede por trabajo y lo que sea, entonces no. Pero hay pacientes que se sienten liberados con el zapatófono. Si no quieren cambiar o tienen alguna persona, sí que planteamos a un dispositivo de control parental. Pues y con esas barreras no es que solucionen el problema de la adicción, ni mucho menos, pero sí nos da como un inicio para empezar a trabajar con ellos, ¿no? Porque si ellos siguen perdiendo el control, pues es muy complicado dar pautas y tienen acceso libre a todo. Y aunque se las saben todas muchos y saben cómo saltarse las barreras, pero simplemente el tener en mente que estoy en tratamiento en un sitio, que estoy con estas barreras, ya les da como una motivación a seguir adelante. Pues por cambiar, ¿no? Hemos visto este proceso de cómo llegan los pacientes, el diagnóstico, el tratamiento. Entonces, iba a preguntarte sobre, en tema de autoestigma, y por centrarnos igual en la parte de adicción al sexo, porque no todo el tema que tiene que ver con el sexo, hasta no para otras cosas, hasta cuando ponemos un tratamiento nosotros preguntar si hay problemas ahí o no, y no porque tiene esa parte de intimidad y hasta de juicio moral. También cómo influye el autoestigma de esa persona o incluso el estigma social a pediros cita, a luego adherirse a las citas o a los grupos, ¿no?, que has mencionado, y si también veis como una diferencia por el tema de género y cómo también, ¿no?, igual las mujeres acceden, lo piden, se exponen a verbalizar que tienen ese problema. ¿Qué nos cuentas? En el tema concreto de la adicción al sexo, nosotros cuando abrimos en 2022 sufrimos una avalancha de pacientes
los que vinieron a cribado todo era que verbalizaban adicción al sexo. Y no es que haya muchísima adicción al sexo aquí, ¿no? Sino que simplemente no había ningún sitio donde se tratasen. En lo público, en privados hay bastantes, pero en lo público no había. Entonces reportaban adicción al sexo que en todas sus variedades, tanto presencial, ¿no? Pues con utilización de apps de citas, cruising, chats eróticos, online, OnlyFans, ¿no? Que ahora hablaremos de esto, también pornografía. Y eran personas que a lo mejor no lo habían comentado nunca y que tenían pues muy graves consecuencias, sobre todo familiares. Muchos venían acompañados de la pareja porque la pareja ya era consciente de esto y otros venían solos con una actitud, ¿no? Pues muy vergonzante, etcétera. Estos se adherían muy bien al tratamiento porque realmente venían muy motivados. Daos cuenta que nosotros el filtro es que tú vengas a cribado, que hagas unos cuestionarios, con lo cual se presupone mucha motivación. En el tema de las mujeres sí que yo creo que hay mucho estigma porque no nos ha llegado ninguna mujer. Bueno, tú lo viste, pues seguimos igual. Bueno. Alguna ha venido, pero al final se veía que era más dependencia emocional, según decía ella, que una adicción. Entonces, bueno, pues tampoco tenía los criterios que nosotros tenemos con la pornografía, que diréis, ¿y qué criterios tiene esta gente para una adicción a la pornografía? Pues yo he tenido pacientes que se pueden tirar pues 16 horas viendo pornografía, han perdido sus trabajos por utilizar el ordenador del trabajo viendo pornografía, no tienen relaciones de pareja desde hace años porque solo se estimulan con la pornografía. Entonces, bueno, pues son consecuencias, yo creo que sobre todo a nivel emocional, relacional, muy graves. Yo creo que la adicción más estigmatizante, más vergonzante, pero yo creo que por ello esa búsqueda de ayuda que reciben en AZCOM les hace que se adhieran mucho más al tratamiento que, por ejemplo, las personas con ludopatía o con compras, ¿no? Que van y vienen más. Es otro perfil distinto. Y luego también un poco que lo han mencionado ambas cosas que te voy a preguntar. Bueno, voy con la primera, que es con este tema de la satisfacción sexual luego, ¿no? Si tienen esa adicción al sexo, incluso con tema de la pornografía y ese estímulo. Luego, cuando están de cara a cara con una persona o con su pareja, ¿cómo pueden llegar a mejorar esa satisfacción? ¿O ya se queda una cierta alteración? ¿O cómo hacerlo? Pues sí que mejoran, pero cuando dejan de ver pornografía y demás, hay un tiempo ahí que no se encuentran bien, que ahí hay mucho riesgo de recaída porque todavía les cuesta mucho tener relaciones a pesar de que no ven pornografía, entonces piensan que no van a poder y vuelven a ver pornografía a ver si se pueden volver otra vez a estimular, ¿no? Entonces es muy complicado. Hay un libro que les recomiendo mucho a los pacientes, que es un libro que os lo recomiendo también si queréis leerlo, que lo escribió Gary Wilson, es un neurofisiólogo, ya murió en el 2021, y este señor escribió se llama Your Brain on Porn, ¿vale? Está en inglés, pero también está traducido al español, y es un libro con base científica sobre los cambios cerebrales que se producen en las personas con adicción al sexo, ¿no? Cómo se produce esa falta de concentración, esa neblina mental, esa falta de estímulo sexual más allá de lo que es la visualización de pornografía, y luego cuenta, ¿no?, cómo las personas pueden recuperarse de esa adicción poco a poco, simplemente, bueno, pues cambiando esos hábitos por otros más saludables, etc. Pero es un libro muy recomendable, no es un libro de autoayuda que da consejitos, sino que desde una base científica explica muy bien cómo es esta adicción. Y yo a los pacientes también se lo recomiendo. Y es verdad que es algo gradual y mejora en su relación. Lo que pasa es que luego no solo es la parte sexual la que está dañada, sino la parte relacional de la pareja, que al final, claro, bueno, pues acaba siempre muy, muy dañada. Y luego la otra pregunta que también ha salido es el tema de OnlyFans, porque ¿no?, tiene este punto, como igual otras páginas que hay, no lo sé, ¿no? Yo lo desconocía cómo funcionaba exactamente, ¿no? Y me sorprendió en un podcast que, claro, dices, todavía se aumenta una gravedad porque hay ahí como, por así decirlo, como con recompensitas poco a poco en el que la persona va dejándose bastante dinero, y cuando te descuides hasta esas pequeñas recompensas que es hablar con esa chica que estás viendo las fotos o que te dé más fotos o vídeos o lo que sea, igual es un tío que tiene ahí todo el material y va con un algoritmo diciendo qué, ¿no? Pero dices, se añade ahí una gravedad de no solo el estímulo, constante estímulo para el tema de tener la masturbación, sino encima la deuda igual que hasta se crea o lo que pierde de dinero. ¿Qué estáis viendo con eso? Claro, al final todas estas páginas, ¿no?, tanto de OnlyFans como de juego,
generan como recompensas inmediatas que generan, bueno, pues eso, ¿no? El pico de dopamina famoso, que bueno, están implicados otros neurotransmisores, pero bueno, esa sensación de placer inmediato que es a lo que se engancha un cerebro vulnerable. No todo el mundo que ve OnlyFans ni todo el mundo que juega se engancha al juego. Ahí hay ciertas vulnerabilidades biológicas, psicológicas y yo creo que sociales también, ¿no? La asociación a éxito con el juego, etcétera. Pero en lo que respecta a OnlyFans, bueno, pues es una página pornográfica más, ¿no? Yo creo que está el límite entre la pornografía y la prostitución, ¿no? Porque tú al final pagas. Estás pagando a alguien. Y eso, yo he visto pacientes que han generado graves deudas con OnlyFans y con otras páginas que les van pagando como, ¿no? Como pequeñas cantidades de dinero para que vayan, pues eso, haciendo cosas que se les va pidiendo. Y al final eso engancha mucho, ¿no? Porque te crea como un estado de evasión, de anestesia, al final, bueno, pues como el resto de adicciones, ¿no? Y yo lo que sí que he visto es que el caso del sexo en concreto sí que es una descarga de dopamina como muy grande, ¿no? Ricardo, que era el psicólogo que estuvo conmigo al principio, y yo lo decíamos que era como una cocaína, ¿no? Que los pacientes, yo que he visto muchos cocainómanos, ese subidón es muy parecido. No tanto con el juego, que es otro tipo de estímulo, lo veía muy parecido. Pero eso es una apreciación mía personal, bueno, del tiempo que llevo viendo a estos pacientes. Y un poco también de todo lo que estamos hablando, ¿no? Igual en materia de salud pública, pensando en esto que estamos hablando, ¿no? Sobre todo de ahora que está súper accesible en Internet, cómo llegar a esto, ¿no? Pensando igual que con otro tipo de adicciones, ¿no? De sustancias, por ejemplo, piensas en tabaco, en alcohol, sí que hay como medidas, pues si franjas horarias, impuestos y tal. Si sabes si hay planteado alguna medida a nivel de lo que es, ¿no? De Internet o del acceso en web, o si se te ocurre o habéis pensado vosotros también en ADCOM, ¿no? De medidas que igual podrían ser útiles y que no las estamos pensando. Bueno, yo creo que a nivel gubernamental sí que están haciendo pasos para, sobre todo, la regulación del juego. Hubo una ley que cambió el año pasado, que las páginas web españolas, los casinos, sí que detectan si una persona se ha gastado más de X dinero al mes, se le bloquea, etcétera. Pero claro, estamos hablando de páginas legales. Luego hay otras páginas que son ilegales. No sé si conocéis el término de autoexclusión, si queréis lo explico aquí. La autoexclusión en el caso del juego es la persona se apunta en una página web del Ministerio y queda autoexcluido para jugar tanto presencial online en casas de apuestas españolas con dirección fiscal en España, durante mínimo 6 meses. Hay gente que lo puede alargar, gente que no. Entonces, eso es una medida que es bastante útil en personas, pues sobre todo que van a los salones de juego, a los bingos y tal. No es útil ni en las tragaperras, porque la tragaperra está en cualquier sitio y no te piden nada, ni en los casinos online que tienen base en otro. Entonces, la regulación en Internet es muy complicada, pero la física, en este caso las tragaperras, que sí que podrían estar más reguladas, pues no vemos que haya mucho movimiento ahí. Es una fuente de ingresos enorme, pero entonces pueden montar muchos ads con muchas unidades de juego, pero si luego tenemos tragaperras en cualquier sitio y pacientes con psicosis, que los pacientes con psicosis sobre todo juegan a tragaperras, o pacientes que llevan jugando toda la vida, pues no hacemos nada. Con respecto a la pornografía, sí que hay como un movimiento para evitar el acceso a menores de 16 años, porque sí que se ha visto que el acceso muy temprano puede favorecer una adicción. De hecho, los pacientes que vienen a ADCOM lo cuentan, ¿no? El contacto con la pornografía muy temprano, como forma de evasión, y luego ya, pues se engancharon ahí, ¿no? Y suelen ser personas pues que han tenido problemas en la infancia, problemas de traumas, de abuso sexual, de acoso escolar, también de bullying, y eso, digamos, que se refugiaban ahí, ¿no? Porque además la pornografía tampoco es algo que la gente se dé cuenta si lo estás haciendo, ¿no? Tú estás en tu habitación y puedes estar haciendo lo que quieras, no te estás drogando, no estás fumando porros, no estás bebiendo alcohol. Entonces, la familia nadie lo sabe hasta que llegan a la consulta después de mucho tiempo. Y con respecto a las compras, que yo sepa, no hay ningún tipo de regulación de estas plataformas online tampoco. Vamos, no lo sé, ¿eh? Yo creo que hay cosas que se están haciendo también a nivel europeo para regular, pero y de redes sociales y demás, pero creo que está todo un poco verde. Bueno, ahí hay factores económicos que también se nos escapan, ¿no? A los que nos dedicamos a esto. Vale. Ahora, como una segunda parte de la entrevista, que será muy cortita antes de vuestras preguntas, espero que tengáis muchas, porque a mí se me han acabado. Era porque queríamos preguntarte sobre 2 conceptos, 2 temas muy concretos,
curiosos, de moda o desconocidos para la mayoría de la población en ocasiones, ¿no? Y la primera de ellas es el chemsex. ¿Qué sabes del chemsex y qué opinas o cómo está actualmente el chemsex ahora mismo? El chemsex, gran tema. Pues el chemsex yo empecé a oírlo por Madrid, se empezó a oír como hace justo un poco después de la pandemia. 2021 o así, que empecé, como unos cuantos que nos dedicamos un poco a esto, empezó a haber como foros donde se hablaba, cursitos, etcétera. Pero bueno, no sé aquí cómo está el tema, en Madrid está totalmente desbordado. O sea, quiero decir que allí es algo que está a la orden del día. Nos llegan muchos pacientes con chemsex. Es verdad que nosotros, si detectamos chemsex en el paciente porque él lo cuenta o porque consume también las sustancias típicas del chemsex, la mefedrona, la tina y todo esto que consume el GHB, pues los derivamos a los CAD. ¿Por qué? No porque no consideremos que sea una adicción al sexo, porque a mí eso me parece una discusión absurda, si es una adicción al sexo, es una adicción a sustancias. El tema es que esta persona está consumiendo y está poniendo en riesgo su salud física también. Y entonces, en Madrid, por ejemplo, sí que hay varios CAD que se dedican a atender especialmente a estos pacientes. Tienen sus grupos, tienen su abordaje, ¿no?, psicoterapéutico, grupal, tienen ingresos directos en unidades de adicciones también, con lo cual es verdad que alguno nos llega a nosotros. Yo, por ejemplo, trato 2 o 3 porque, sobre todo las consecuencias psiquiátricas del chemsex, pues psicosis, ¿no?, y demás. Alguno tengo puntual, pero normalmente nosotros en AZCOM intentamos derivarlo a un sitio donde les pueden tratar mejor. Y ya te digo, el debate entre si es adicción al sexo o a sustancias, pues unos podéis opinar una cosa, otros otra, y podemos estar debatiendo porque los argumentos, tanto a favor de uno como otro, son muy válidos. Quiero decir, pues muchas veces la persona tiene una conducta sexual compulsiva, toma contacto con las drogas y la experiencia es mucho más gratificante, ¿no?, y mucho más explosiva. Otras personas son consumidores y, bueno, pues de repente entran en contacto con este tipo de fiestas, ¿no?, digámoslo así, y ya pues eso todavía también la experiencia es mucho más gratificante. Entonces pueden llegar por distintas vías. El otro tema también que habíamos pensado es sobre la ley de segunda oportunidad, ¿no?, pensando en gente que tiene adicción al juego y verlo si realmente es una oportunidad o si quizá por no experimentar esas consecuencias, no sé si puede influir para mal en ellos. Entonces, ¿no?, entiendo que según cómo lo mires, ¿qué es lo que piensas tú sobre esto? Bueno, la ley de segunda oportunidad, lo sabéis lo que es más o menos. Pues es un mecanismo legal y es verdad que depende del caso en concreto. Hay personas, pues yo tuve un paciente que empezó a invertir en bolsa de valores, es un chico que es bombero, tiene una hija pequeña, demás, gastó todo su patrimonio en eso, estaba como muy afectado, enseguida se repuso, se puso en tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que en ese caso sí que se acogió a la ley de segunda oportunidad, porque lo que hace la ley de segunda oportunidad es sobre todo que las personas tengan buena fe. O sea, que no haya estafas, que no haya delitos, que todo lo que los préstamos que se hayan utilizado sean para jugar, todas las tarjetas de crédito que se hayan pedido sean para eso, o sea, que se demuestre que realmente el gasto excesivo, la deuda, sea para el juego. Entonces, a mí me parece que en ciertos casos está bien. En otros, como una manera de eludir responsabilidades, pero eso ya te das cuenta en consulta, ¿no?, el tipo de paciente que tú tienes delante. Hay personas que están muy predispuestas, muy arrepentidas, que quieren y que ves que esta es la única forma que tienen de recuperarse económicamente y de seguir con su vida, y otros, bueno, pues que sabes que dentro de 4 días lo van a volver a hacer, ¿no? Y me pasa igual con el pago de las deudas por parte de familiares. Yo no lo recomiendo que lo paguen. Digo, mira, que se apañen, porque yo creo que es una forma también de que la persona empiece de cero y demás. Pero bueno, hay familias que lo hacen y no te parece ni tan mal, sobre todo en chicos jóvenes, ¿no?, para que empiecen otra vez a funcionar, y otras pues que no lo hacen. La ley de segunda oportunidad, ya os digo, es algo que está ahí y que, bueno, bien usado no me parece tan mal. Pues igual quizá para finalizar sería como igual ideas claves que nos tenemos que quedar, y ¿qué sería si solo pudiéramos cambiar solo una cosa de cómo abordamos las adicciones comportamentales? ¿Qué debería de ser?
Bueno, yo creo que lo primero, no banalizarlas, no pensar que esto son conductas o que es un invento de la sociedad, porque están ahí. Quiero decir, no estarán en las clasificaciones, pero van a estarlo en un futuro, porque siempre la investigación va por delante del CIE 11 o del DSM-5 o lo que sea, ¿no? Yo creo que, sobre todo, estamos en un mundo que está cambiando, es un mundo distinto que el que teníamos hace 20, 25 años, que es cuando empecé yo la residencia, y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Pues una persona que te llega a consulta, un chico joven con depresión, con ansiedad, que no sale de casa, tal, pues a lo mejor preguntarle si tiene un problema con el uso de pornografía, ¿no? Nos puede hacer pensar el formar a profesionales, ¿no? El que tengan en mente un poco esto, o personas que te llegan, no, es que debo mucho dinero, es que estoy agobiado, es que tengo o con ideas de suicidio, ¿no? Personas que dices, pero pues también pregunta si tiene alguna deuda, que si juega, si no juega, etcétera, etcétera. Yo creo que no hace falta preguntarlo a todos los pacientes, pero tenerlo como un poco en mente. Eso, la formación, la prevención, ¿no? Por parte de, pues yo qué sé, de la familia, sobre todo, de los colegios, ¿no? La prevención primaria yo creo que es fundamental, y las políticas, ¿no? El tema de, bueno, pues impulsar políticas un poco más, no restrictivas, porque eso no sirve de nada, sino, bueno, pues más psicoeducación, más educar a los jóvenes, que me consta que ya se está haciendo, pero todavía un poco más, ¿no? Pues la publicidad, los anuncios, regular estas plataformas, tanto de compras como de sexo también. Y yo creo que ese cambio a lo mejor sí que nos hace pensar. Y simplemente estar aquí hablando de esto yo creo que también es un avance, ¿no? Pues sí. Igual ya, ¿no? De si tenéis preguntas, pues es el momento. Sí. Sí, vamos a daros la oportunidad de preguntar todo lo que queráis. Hola, buenos días. ¿Qué se sabe del componente genético de las adicciones? Pues hay un componente genético. De hecho, en la consulta es muy frecuente que tengan padres jugadores si es jugador. En el tema del sexo, por ejemplo, no es tan fácil indagar, ¿no? Pero sí que a lo mejor pues, pacientes que tienen adicción a la pornografía o a la prostitución, los padres también, que no sabemos si es algo educacional o no, pero sobre todo en el caso del juego se ve muy claro. Quiero decir, hay mucho antecedente familiar de ludopatía, y no tiene por qué ser que lo hayan visto en casa o que se haya ido el niño con el padre a la tragaperra, sino a lo mejor un abuelo, un tío, tal, ha tenido ese problema también y esa persona lo desarrolla. Sí, hay un componente genético, claro. Mi pregunta es a nivel de psicofarmacología. ¿Qué antidepresivos sueles poner? Si pones más bupropión por el tema... Es verdad que esta pregunta me la tenía Linke y no me la he hecho. Bueno, a ver, el tema de la psicofarmacología es complicado. ¿Por qué? Pues porque no hay nada aprobado para este tipo de adicción, bueno, ni para ninguna en general, desafortunadamente, nada más que la naltrexona, pero sí que hay estudios, y yo lo uso bastante, sobre todo en conducta sexual compulsiva, de combinar un ISRS con naltrexona, por ejemplo, un ISRS tipo paroxetina, sertralina, porque quita un poco la compulsividad, ¿no? Que los temas de sexo son como muy obsesivo, muy compulsivo, y luego la naltrexona regula mucho el craving. Es verdad que yo eso sí que lo hago, utilizo también bupropión, pero siempre intento tratar la comorbilidad, no la adicción en sí, que realmente lo que hacemos con la adicción es tratar pues, con pautas conductuales y todas, ¿no? Motivacionales, de tercera generación, los grupos, la psicoterapia, y luego nos ayudamos a veces de fármacos antiimpulsivos también, topiramato, etcétera, etcétera. Por ahí 2 preguntas. Buenas tardes. Me ha parecido muy interesante. Yo soy médico de conductas adictivas y trato las adicciones comportamentales. Yo quería hacer una pregunta. Hemos hablado del trastorno por juego. ¿Qué experiencia tienes tú con las personas con una disfunción visual que además tienen un problema con el RASCA? El RASCA de la ONCE, y además trabajan en la ONCE. He tenido varios casos con una gran dificultad para poder tratar este tipo de adicción, porque es su trabajo, vender el RASCA.
Sí. Si tienes tu experiencia. Yo lo pregunto en todos los foros porque todo el mundo me dice, pues no sé qué hacer. Pues eso pregunto. A ver si alguien me da la respuesta mágica, ¿no? Gracias. Pues a mí me ha pasado igual. Hemos tenido pacientes que trabajan en la ONCE, tanto con discapacidad visual como con otras discapacidades, que se hacen adictos a los rascas. He tenido varios casos. Uno de ellos, la señora la jubilaron, ¿vale? Porque no podía trabajar. Es muy raro que jubilen a una persona con adicción a juego de su trabajo habitual, que es el juego. Yo intento, bueno, pues trabajar un poco eso, ¿no? El que se busque en otro empleo, porque es que ese empleo les va otra vez a... Pero sí que he tenido algún caso, no sé si la conociste tú, esta mujer que tenía mucha depresión, que era adicta a las rascas y se consiguió reincorporar al trabajo, ¿eh? Ella sí, pero normalmente es muy complicado, porque es como el alcohólico que trabaja en un bar todo el día poniendo cervezas. No puedes hacer otra cosa. Además, el rasca es que es muy adictivo. O sea, ellos te lo cuentan, ¿no? Que no pueden evitar, que se endeudan, que lo compran ellos mismos. Bueno, tenemos la misma experiencia. Pues cada caso en particular. Lo ideal, pues que se busquen otro trabajo. ¿Es fácil? Pues no, es muy difícil que busquen otro trabajo. Es verdad que dentro de lo de que es la discapacidad, pues a lo mejor trabajar el tema de que pudieran trabajar en otros sitios, pero es muy complicado. Yo también lo veo difícil, la verdad. Y tengo varios también, ¿eh? Siento no darte más, pero es que no, es muy difícil, es muy difícil. Hola Marisol, muy buenas. Era en relación a que has comentado que los pacientes con psicosis tienen con el juego un mecanismo distinto de jugar. Eso luego, ¿cómo te cambia un poco el abordaje? Yo en la unidad de psicosis tengo algún caso, ¿no? Y no sé si, por ejemplo, hay algún cambio en el fármaco, en la psicoterapia que se hace. A ver, hay como mucha leyenda urbana del tema del aripiprazol, que si produce adicción, qué tal. Es verdad que nosotros en AZCOM, ¿verdad?, veíamos pacientes, pero luego tampoco es tanto. Yo tengo pacientes muy graves con adicción al juego, jovencitos, que no tienen ese medicamento que tienen otros. Entonces, bueno, a ver, yo no sé si tendrás tú esa experiencia. Mi experiencia es que los pacientes jóvenes con psicosis y adicción al juego son difíciles de tratar porque no tienen ese nivel de motivación o no viven esas consecuencias, porque muchas veces no gastan grandes cantidades de dinero, sino que es como la repercusión familiar de que le piden, que me pongo agresivo. He tenido uno hace poquito, anteayer, que si la madre no le da dinero la pega, se pone agresivo, acaba ingresando. Entonces yo le dije, mira, digo, está en un cambio de medicación, vamos a ir poco a poco, como decía el compañero, paciencia. Son temas muy complicados. Muchas veces con los pacientes psicóticos hacemos un poquito de reducción de daños. Pues acordad un X dinero a la semana y que no pase de ahí, con un contrato, etcétera, etcétera. Cosas como más flexibles, porque decirle directamente a una persona que no juegue, además es que ellos, ya te digo, la motivación es distinta. Piensa que es que se va a hacer millonario y que los padres se lo están impidiendo. Es que mis padres no me dejan ser rico. Entonces, imaginaos, ¿no?, toda esa situación, lo difícil que es de tratar. Imagino que a ti te pasará igual. Y ya te digo, yo en esos casos soy un poquito más flexible. Sí, la duda con el aripiprazol muy buena, porque me he planteado cambiar de fármaco y con lo que me has dicho no lo ves tan relacionado, ¿no? Yo tengo mis dudas. Fíjate que al principio sí que pensaba que sí y ahora tengo mis dudas, porque se les sacan y está igual. O sea, quiero decir que no es que de repente cambian al fármaco y ya se ponen bien. No, yo creo que hay otros factores ahí. Pues creo que ya está. Vale, si no hay más dudas, perfecto. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Cualquier cosa la buscáis luego. Muchas gracias.